Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Me encantan estos podcasts que se vienen cuando hablo con algún experto sobre una temática que yo no tengo tanta idea, ¿no? Vamos a hablar sobre los consumos en furgoneta camper, sobre cuánta electricidad necesitamos para viajar en una furgoneta camper, así que si estáis en el momento de cambiar el sistema eléctrico, de comprar una furgoneta, pues esto probablemente os pueda ayudar bastante. Y por lo menos yo he aprendido un montón de Gustavo, espero que vosotros también. Y bueno, aprovecho para deciros que estoy muy contento porque estoy en la carretera otra vez. Sí, estoy casi en Sevilla ya. Estoy bajando hacia el sur de España para ir a Canarias, aunque pasaré unas semanitas por aquí, por el sur, que me apetece un montón de disfrutar del buen tiempo después de estar en el País Vasco. Y bueno, aprovechando para trabajar también por el camino, porque bueno, ya sabéis que ser autónomo en España pues es una faena para la gran mayoría de cosas, pero bueno, por lo menos he podido hacer un salvoconducto diciendo que voy a visitar unos talleres de camperización y demás, que es verdad, o sea, es que es así, ¿no? Pero bueno, pues aprovecho y eso. Nada, luego también recordaros que estos episodios, como no, están patrocinados por Zalba Caldú, que es tu mejor opción para asegurar tu camper. Así que nada, dicho esto, ya podemos dar paso a Gustavo, a esta charla que tuvimos, de la que de verdad yo aprendí un montón. Bueno, pues en el podcast de hoy no estoy solo y me encantan estos podcasts que traigo a gente y suele ser porque voy a hablar de algo de lo que yo no domino especialmente y traigo a alguien pues que sí que domina y ese es Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Íñigo, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, encantado de hablar contigo, con ganas de empezar a explicar un poquito mi punto de vista en este mundo. Sí, bueno, la verdad es que lo primero, habrá mucha gente que ya te conozca como Gustavo de DSP Solar, porque además últimamente has salido en un vídeo muy chulo que hicieron los chicos de The Walking Travel y se te escuchaba ahí al teléfono. Me encantó escucharte, pero bueno, para los que no sepan de quién estamos hablando, así si nos cuentas por qué te he podido invitar yo aquí. Bueno, lo primero, espero que aquí se me escuche mejor que en el vídeo de los chicos de Walking Travel, que era a través del teléfono móvil, espero que sí. Pues nada, me traes aquí porque, bueno, yo llevo trabajando desde el 2007 en DSP Solar, que es una empresa que estamos en Asturias. Nos dedicamos desde el principio a temas de energías renovables. Al principio empezamos un poco con temas de instalación y así, pero poco a poco fue evolucionando el negocio hasta que al final, bueno, pues nos estamos dedicando un poquito más a distribución de productos relacionados con energías renovables, placas solares, baterías, inversores. Y bueno, pues hace unos años empezaron a entrar consultas, talleres que conocemos, gente que nos preguntaba y tal un poquito por más sector tema automoción, cositas de electrónica para furgonetas, para ambulancias, incluso para ya furgonetas camper y cosas así. Y bueno, hemos visto que en este sector pues es muy interesante, nos empezamos a meter un poquito por ahí y la verdad que bueno, pues a día de hoy pues nos es una parte bastante importante en nuestra empresa y hemos creado incluso hasta un departamento específico para esto que es DSP Camper, lo hemos llamado así para que la gente lo pueda relacionar con DSP Solar. Estamos intentando potenciar esta parte del sector que es muy interesante para nosotros y parece que está dando muy buen resultado, muy buena acogida. Estoy seguro de que os va a ir bien porque además el mundo de las furgonetas camper parece que está de moda y es que tener una placa solar en una furgoneta, la verdad es que a mí me ha cambiado la forma de viajar, ¿no? También ya hice algún otro episodio hablando de la energía solar y por qué, pues depende de cómo tú viajes te puede funcionar más o menos, ¿no? Por ejemplo, a alguien que está todo el día moviéndose, pues igual tener un montón de placas solares pues no es tan necesario, ¿no? Pero a mí que cada vez voy más despacio y me gusta pararme en sitios mínimo un par de días, pues ese par de días poder recibir algo de energía del sol, la verdad es que es genial. Lo que he visto estos últimos años también es que el tipo de viaje que hace la gente con su furgoneta camper, aunque no sea como tú que vives en la furgo, sino gente que la usa para uso vacacional o uso de fines de semana o así, la gente quiere depender lo mínimo posible de tener que entrar a lo mejor en un camping o de tener que tener un punto de conexión eléctrica para poder estar varios días parado ahí, y lo que quieren es ser más independientes, poder parar un día en
en un sitio, al día siguiente en otro, disponer de energía y no tener que depender de esos puntos de enchufe constantemente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, si cada 4 o 5 días pues te metes en un camping y cargas un poco la batería, pues bien, pero si no, pues tampoco pasa nada, o sea, quiero decir, para eso tienes tu placa solar y tu sistema que te da ese apoyo y esa energía y esa autonomía. Efectivamente. Bueno, quería empezar un poco que a ver si nos puedes explicar brevemente qué es cada cosa, ¿no? Porque, bueno, yo, mira, ya lo he dicho que sé bastante poco del aspecto técnico de la electricidad en una furgoneta camper, pero bueno, algo sé, me he hecho una pequeña instalación, entonces eso ya quiere decir que algo sé, pero si sé pocas cosas me voy a hacer un poco el tonto haciendo ver que sé todavía menos de lo que sé. Entonces me gustaría preguntarte, porque estoy seguro de que habrá mucha gente que sepa todavía menos que yo y está escuchando esto, pero a ver que nos expliques un poquito brevemente, pues, qué son los amperios, qué son los vatios, qué son los voltios, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos con esta terminología que, bueno, lo dicho, habrá mucha gente que sepa perfectamente lo que es, pero otros que no. A ver si nos quieres decir brevemente qué es cada cosa y para qué nos sirve. Vale, a ver, es importante diferenciar lo más importante, sobre todo cuando quieres ver qué tipo de instalación necesitas en tu furgoneta, en el formato en el que trabajas, ¿no? El formato en este caso, por ejemplo, serían los voltios, el voltaje de tu instalación. Si tú tienes una batería que trabaja en 12 voltios y tu instalación se basa en esa batería, o sea, tú consumes la energía de esa batería, bueno, pues tu instalación es de 12 voltios. Entonces, ese sería como el formato, ¿no? Como cuando decimos, pues yo qué sé, este documento está en PDF o está en JPEG. Bueno, pues en esta furgoneta estás en 12 voltios, estás trabajando en 24 o estás trabajando en 48 o tienes elementos de consumo de 230. Ese es el dato principal, el voltaje. Luego, con respecto a consumos y a potencias, podemos hablar de la intensidad. La intensidad son los amperios que circulan por un circuito. Entonces, dependiendo del consumo que tenga cada equipo que queramos conectar, tiene una intensidad u otra intensidad, ¿no? Entonces, puede ser 2 amperios, a lo mejor un amperio, un LED, por ejemplo, o 2 amperios, un LED un poco más potente, o yo que sé, cargas de móviles pues pueden ser miliamperios. No hay que tampoco, incidir mucho en cuántos amperios tiene esto y tal, cada cosa, ser muy específico porque, bueno, en realidad, bueno, se puede hacer un poquito un global así por encima y se pueden ir sacando estos datos. Luego hay otro dato que es amperios hora, que por ejemplo eso es una medida de capacidad de las baterías. Para saber cuánta capacidad tiene una batería podríamos mirar por amperios hora. Por ejemplo, tengo una batería de 100 amperios hora o de 120 amperios hora o de 200 amperios hora, ¿no? Eso significa que le puedes sacar esa intensidad supuestamente en una hora. Luego hay más valores que no quiero tampoco incidir en ellos porque son más técnicos y que pueden liar un poco la cabeza a los oyentes, entonces prefiero que lo dejemos aquí. Si más adelante quieres profundizar, pues lo hacemos, pero yo creo que con ese dato es interesante y es lo importante. Te iba a preguntar, efectivamente has hablado de los amperios hora, que es la capacidad de una batería, ¿no? Cuanto más, pues digamos que más consumo vas a poder sacar de esa batería. Por poner un ejemplo, mi batería es de 100 amperios hora. En el caso de las baterías de las de ácido, ¿no? Que suelen ser de gel o AGM, es recomendable, corrígeme si me equivoco, consumir como mucho un 50%, o sea que estarás consumiendo de esos 100 amperios hora que tienes, 50, porque si ya empiezas a consumir más, se empieza a deteriorar. Y luego ya hay otro tipo de baterías como las de litio que sí que puedes sacar pues igual casi hasta los 100 amperios. Exactamente. Como te decía, luego, dependiendo del fabricante y de nomenclaturas y tal, las baterías cuando las descargas a más velocidad dan menos amperios hora que la capacidad real. Por ejemplo, tú si tienes una batería de 100 amperios hora y te lo marcan una nomenclatura C100, que sería, por ejemplo, eso significa que vas a descargar esa batería en 100 horas, te da esos 100 amperios, o sea, descargarías 1 amperio por hora, ¿vale? Para poder descargar esa batería a tope. Pero si tú esa misma batería la descargas en 1 hora, o sea, le sacas 100 amperios de golpe, no te daría esos 100 amperios. Te va a dar menos de esos 100 amperios, ¿vale? Porque la batería lo que quiere es que hagas descargas livianas. Entonces, los fabricantes normalmente la capacidad de la batería te la dicen en una descarga, pues yo qué sé, para uso en furgonetas camper o en sistemas aislados de energía solar, siempre hablamos en nomenclaturas entre C20 y C100. ¿Sabes? Que es una descarga en 20 horas
o en 100 horas. Eso depende de cada fabricante, te dice trabaja con una nomenclatura. Pero vamos, que más o menos está estandarizado y todo el mundo suele trabajar o en C20 o en C100 en las capacidades de batería. Vale, perfecto. La verdad es que ya he empezado a aprender cosas, así que yo ya me puedo ir contento de este episodio, así que genial, gracias. Perfecto. Y bueno, habrá más cosas, por ejemplo, Sí. que entiendo que dependiendo de cuánto consumo eléctrico vayamos a hacer en una furgoneta, pues necesitarás más o menos placas solares, más o menos baterías. A ver si nos puedes Sí. contar un poco de esto. Por ejemplo, una persona, yo creo que yo puedo estar más o menos en la media, yo que cargo el teléfono móvil todos los días, yo que Sí. utilizo un frigorífico de compresor en climas normales, porque entiendo que cuanto más calor hace, más se va a consumir ese frigorífico de Correcto. compresor para mantener la temperatura. En cambio, si estoy en sitios fríos, pues no hace falta que funcione tanto el compresor, pero vamos, una temperatura media, imagínate unos 20 grados. ¿Qué más? Cargo el ordenador pues como una vez al día Sí. y no tengo en mi caso ningún sistema no tengo ningún inversor ni nada. Para una persona como yo, si os viene alguien a DSP Solar, ¿qué tipo de batería, qué placa solar le recomendaríais? Entiendo que depende, pero a ver si nos quieres contar un poco esto. Sí, a ver, cada caso siempre nosotros lo que hacemos es calcularlo, ¿no? Entonces yo recomiendo a todo el mundo que si no tienen ni idea, pues lo mejor es que hables con un profesional, que te asesore un poco, ¿sabes? Ya seamos nosotros o, bueno, cualquier taller que se dediquen al tema de camperización, siempre os va a dar una orientación mejor vamos, que intentar ahí hacer cábalas uno mismo. Y vamos, yo estoy muy Sí, en favor de los profesionales y que ellos pueden ayudar. Pero vamos, para un consumo así parecido al que tú tienes, yo, por ejemplo, podría recomendar, sí, claro, tú eres un caso especial porque el uso que haces tú es diario, tú vives en la furgoneta y a lo mejor mi recomendación sería, yo tendería a sobredimensionar un poquito tu sistema para que no te quedaras corto, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en vez de poner una batería de 100, pues a lo mejor yo te recomendaría poner una de 180, porque si te vas a la zona de Pirineos en invierno y te viene una semana muy nublado y no puedes cargar nada con la placa solar, pues que puedas tener un poquito más de autonomía en batería, ¿no? Y alargar un poco ese tiempo de consumo. Luego es muy importante también cuando alguien ya se acostumbra a su instalación, ¿no? Porque tú, por ejemplo, si empezaste tu instalación con solamente llevabas el teléfono móvil, tenías luces y a lo mejor no tenías nevera y tenías muy poco consumo y tenías una batería de 100, cuando vas aumentando cosas en la instalación, siempre vas con mucho más cuidado, porque sabes que tu instalación está limitada, sabes hasta dónde puedes sí. llegar. Entonces, es muy importante también, una vez que conoces la instalación y tienes un poco de experiencia, no es lo mismo que alguien que se meta ahora en este mundo y quiera camperizar su furgoneta por su primera furgoneta y no sabe muy bien qué uso le va a dar. Siempre se tiende a sobredimensionar y realmente yo creo que un montón de furgonetas por ahí que están sobredimensionadas por eso, por el miedo de decir, tengo que poner aquí porque si no la nevera se me va a quedar. Bueno, para eso se puede calcular. Y lo mejor es eso, hacer un cálculo personalizado para cada caso. Y luego también entiendo, a mí me sorprende que hay mucha gente pues que tiene microondas, que tiene incluso Thermomix, placas de Sí, inducción. sí. Quiero que nos cuentes un poco qué desventajas tiene tener este tipo de instrumentos que consumen tantísimo en una instalación. Además de que va a ser más caro, por supuesto, porque necesitas una mejor equipación, pero en general, a ver, ¿qué supone tener estas cosas en una furgoneta? A ver, yo cuando me llama un cliente, por ejemplo, novato que está empezando en este mundo, siempre les intento asesorar y decir que, bueno, que intente reducir los consumos al máximo posible, ¿no? Porque una furgoneta no es lo mismo que una vivienda en la cual tú, a lo mejor, si estás conectado a la red, tienes acceso continuo a energía y puedes disponer de esa energía cuando tú quieras. En una furgoneta tienes una batería auxiliar o dos, o bueno, puedes tener mucha capacidad, pero vamos, vas a depender de una batería y dependiendo de los consumos que vayas a hacer, vas a poder disponer de más o menos días de autonomía de la batería. Entonces, como te digo, yo soy siempre partidario de que la gente sea más comedida con los consumos. O sea, que piense de un modo ecológico, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que poner iluminación, pues voy a poner iluminación LED. Tengo que poner una nevera, voy a buscar una nevera de bajo consumo clase A++,
la que mejor aislada esté y tal. Vale más gastarse el dinero en esas pequeñas cosas, en poner elementos de bajo consumo y intentar evitar esos consumos, que no luego intentar, pues yo qué sé, poner una instalación muy grande, gastarse mucho dinero, pues porque quieres poner una vitrocerámica, por ejemplo, ¿no? O algo que tiene un consumo muy elevado. Con esto no quiero decir que no se pueda hacer. Yo tengo clientes que tienen este tipo de instalaciones y se le ha calculado una instalación se le ha calculado unos equipos para que funcionen este tipo de equipos, pero bueno, yo qué sé, si te quieres también invertir el dinero en eso, pues yo no soy nadie en llevarte a la contraria, pero vamos, siempre intento convencer a la gente de que estos consumos los intenten evitar, porque por ejemplo para cocina puedes utilizar gas, hay gente que es reacia en instalar gas en la furgoneta, lo entiendo, pero vamos, que lo más eficiente realmente sería poner una cocina o un horno, ponerlo de gas, sería mucho más eficiente que por ejemplo poner una cocina de inducción o de vitrocerámica, por ejemplo. O si tienes que calentar el agua y tienes una calefacción estacionaria de gasoil, pues muchísimo mejor que lo pudieras calentar con la calefacción estacionaria de gasoil que no utilizando un termoeléctrico. Pero bueno, esto, ya te digo que cada cliente es diferente y cada caso es diferente. Entonces, si eres muy reacio a poner gas y no quieres utilizar el gas dentro de tu furgoneta o el gasoil, pues entonces vas a tener que poner una instalación, gastarte más dinero en la instalación eléctrica y bueno, pues tampoco es lo más eficiente realmente, ¿no? Pensando de manera técnica. Sí, a mí lo que me encanta del mundo de las furgonetas camper es que puedes tener prácticamente lo que quieras, ¿no? Puedes tener una ducha con hidromasaje, puedes tener una bañera, sí. Puedes tener placa de inducción, Thermomix, lo que quieras. Lo que pasa es que tendrás que sacrificar otras cosas. Y en este caso, pues efectivamente, pues te va a costar más dinero en baterías, en placas solares para recargar todas esas baterías. Entiendo que también, además, necesitarás una instalación de 230 voltios que, corrígeme si me equivoco, pero es más peligroso, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos nosotros mismos. Si te lo hace un profesional, pues bueno, oye, tener una instalación a 220 como en casa, pues está muy bien. Pero cuando te lo haces tú, yo, por ejemplo, es como que me aporta bastante seguridad saber que estoy funcionando todo con 12 voltios. En cambio, cuando ya trabajas eso a 230, pues ya tienes cableado más gordo, inversores, y es un poquito más peligroso, ¿no? O sea, que no es solo el gasto, sino que también puede ser la seguridad. Realmente lo que es seguridad, una instalación bien hecha no tendría por qué ser insegura, ¿eh? Lógicamente, si tú desconoces cómo se hace una instalación de 230, lógicamente delega eso en un profesional que lo haga y que te homologue la parte de 230 para que no tengas ningún problema. Yo el tema de poner 230 para mí no me da absolutamente nada de miedo. Claro, yo me dedico al tema de electricidad también, entonces estoy muy acostumbrado a trabajar con este tipo de equipos y instalaciones de 12, instalaciones de 230, siempre que utilices cable con las dimensiones adecuadas, utilices los elementos de protección que te requiere cada sistema y no te pases de los límites para lo que está calculado eso, en principio es totalmente seguro y yo estoy de acuerdo en hacerlo en cualquier tipo de sistema, ya sean 12 voltios o en 230. Eso sí, conlleva más elementos, una instalación de 230, ya tienes que poner un inversor para que transformar esos 12 voltios o esos 24 voltios que tienes en las baterías en 230 para poder, pero claro, también tiene sus ventajas. Porque tú si te vas a comprar, por ejemplo, una nevera de 12 voltios a cualquier tienda camper o de caravaning y como puedes ver por ahí, normalmente ese tipo de neveras suelen costar una pasta, a lo mejor 600 euros o por encima ese tipo de neveras. Y una nevera, por ejemplo, de 230 que vas a cualquier supermercado, gran superficie o internet o lo que sea, te buscas una nevera de clase A+, de bajo consumo, de 230 voltios y el consumo que tiene es muy bajo y el precio a lo mejor son 3 veces menos que una nevera de 12 voltios. Entonces, ¿que quieres poner tu instalación en 230? Me parece perfecto. Pones un inversor, lo que te vas a ahorrar en la nevera, por ejemplo, lo vas a tener que invertir en un buen inversor. Que te dé cierta garantía y que sea un equipo de calidad, porque también, bueno, ahora por desgracia hay por internet se venden muchísimas cosas en las cuales eso sí que me da a mí un poquito más de miedo, comprar equipos electrónicos
por internet que a lo mejor no tienen las certificaciones o no tienen los mínimos controles de seguridad para poder instalar en furgonetas o en viviendas o lo que sea, y eso sí que me da un poquito más de miedo, que a lo mejor te dejes llevar por un buen precio y quieras comprar un equipo que crees que te va a dar un buen resultado y al final lo que te da es averías, problemas y cosas que son contraproducentes para la instalación. Pues quiero aprovechar esto que me dices para preguntarte por qué Victron. Porque Victron es una empresa que todo el mundo que cotillea un poco en el mundo de la electricidad en las furgonetas camper, que es una marca que suelen costar los equipos de Victron, pero que yo conozco mucha gente que ahorra en un montón de cosas en su vida, pero luego a la hora de poner un equipo solar, pues se van a por aparatos de Victron, ¿no? Ya sea el cargador solar y tal, lo que sea. Por ejemplo, mira, es que me viene a la cabeza un amigo iraní que tengo, que es muy gracioso porque cuando yo lo conocí, él no sabía lo que era una furgoneta camper prácticamente. Lo conocí en Berlín y fuimos a tomar unas cervezas y con la chica con la que íbamos le dijo a él, oye, ¿ya has visto la furgoneta de Íñigo? Y se la enseñamos. La vio, se enamoró, al día siguiente ya estaba ya estaba buscando furgoneta camper y a día de hoy vive en su furgoneta y hoy mismo he recibido un mensaje suyo dándome las gracias por haberle enseñado todo este estilo de vida. Bueno, ¿y por qué estoy contando esta historia? Porque él había hecho un doctorado no me acuerdo exactamente qué era, pero él me decía que una de las cosas que había estudiado mucho es el tema del MPPT, que es, bueno, igual tú nos lo explicas mejor, pero vamos, que sabía mucho de todo esto de la electricidad solar. Y me insistió que Victron era el equipo a tener. Y es curioso como alguien que se ha gastado 1.000 euros en su furgoneta, que es lo que le costó, que luego pues eso, invierta tanto en equipos de Victron. Entonces, cuéntanos un poco por qué los equipos de Victron y por qué los vendéis vosotros en DSP Solar. A ver, nosotros en DSP Solar, desde antes de empezar con DSP Camper, desde antes del mundo de meternos en este mundo, en este sector de la automoción, ya trabajábamos con Victron, porque es una marca que es un referente mundial en equipos de electrónica para muchas cosas, no solo en energía solar, sino en transformadores de corriente continua, en inversores, en un montón de productos, incluso venden baterías y tal. Y es una marca que, aparte de llevar muchos años trabajando y que a nosotros nos da una confianza, nosotros teníamos que escoger alguna marca que pudiéramos representar, que nos diera cierta confianza a nosotros, ¿no? A nosotros lo que no nos gusta para nada es vender un equipo y que alguien nos diga, jolín, me está dando problemas, ¿qué puedo hacer? Nosotros preferimos vender equipos de calidad, aunque sean un poco más caros y es más difícil de venderlos, porque lógicamente hay mucha competencia, como te digo, en páginas web de internet y por ahí, y que nos den cierta tranquilidad. Yo quiero dormir tranquilo, yo quiero que la gente que yo le asesoro para que haga una instalación de una manera, que no me vuelva diciéndome, jolín, es que esto me falla, esto no me funciona, me he quedado sin luz en no sé dónde, estoy dando la vuelta al mundo, estoy en Mongolia por ahí y me he quedado tirado sin luz, ¿sabes? Esas cosas, jolín, a mí me machacan, ¿sabes? Entonces, yo lo que quiero es trabajar con una marca fiable y buena, y no solo Victron, hay más marcas que aparte de Victron tienen equipos de alta calidad, pero vamos, el que piense que venden duros a 4 pesetas se está perdido, porque realmente, como te digo, hay muchas cosas por internet y nadie te va a vender la panacea, o sea, no vas a poder conseguir un inversor de muy alta calidad a un precio muy económico. Y luego, con respecto a la otra pregunta que me hacías, con respecto a los MPPT, el MPPT es un sistema, antiguamente, tampoco antiguamente, hablo como si fuera hace pocos años, en los tipos de reguladores que había, el único tipo de regulador que había eran los PWM. El regulador de carga solar es el equipo que se intercala entre la placa solar y la batería para gestionar que la carga de la batería sea correcta y que cuando, por ejemplo, ya esté cargada al 100%, pues no le siga aportando carga a la placa solar aunque haga sol y bueno, y que te mantenga la batería en una carga óptima para que la batería tenga una vida saludable y la puedas utilizar perfectamente. Dos tipos de cargadores, de controladores de carga solar, ¿no? Uno MPPT y otro PW no sé qué. PWM, correcto. Los PWM son los cargadores típicos que se llevan utilizando de toda la vida.
en los cuales mucha gente lo habrá visto. Tú tienes que trabajar en el mismo voltaje que tienes la batería, tiene que ir la placa, porque cuanto más voltaje tenga la placa, más pérdidas vas a tener en el regulador. El regulador no tiene transformador interno ni tiene nada, y entonces se pierde muchísima energía por el camino. Los reguladores MPPT, no solo es Victron el que los tienen muchas marcas, trabajan con un algoritmo de carga que aprovecha el punto de máxima potencia en cada momento. Entonces puedes aprovechar incluso el voltaje de la placa que sea aún mayor. O sea, esto significa que podrías utilizar una placa de 24 voltios o incluso de más voltaje con una batería en 12 voltios, porque tiene un pequeño transformador interno que lo que hace es, cuando ese voltaje está muy elevado, lo que hace es bajar el voltaje al voltaje que tiene que cargar la batería y sube intensidad. O sea, tiene un pequeño transformador interno. Entonces, aprovechas muchísimo mejor el rendimiento de la placa. Con los reguladores MPPT, normalmente está estipulado más o menos que puedes generar hasta un 30% más de rendimiento que con un regulador PWM. Entonces, bueno, actualmente ya casi no se utilizan los PWM. Nosotros tenemos todavía alguno en gama, en catálogo, pero vamos, están quedando ya un poquito soletos. Yeah, sí, eso es algo que fue de las primeras cosas que me enteré cuando empecé a hacer la instalación solar, que debía invertir dinero en eso, ¿no? Que era casi más importante que la placa, ¿no? Porque para obtener el máximo rendimiento de esa placa, que necesitaba un buen controlador de carga solar, importante que fuese MPPT. Así que nada, me ha encantado cómo nos lo has explicado. Otra cosa que te quería preguntar es un poco, a ver si nos quieres dar algunos consejos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad para gente que se está empezando a plantear en hacer una instalación, por ejemplo, ellos mismos, que ya has dejado muy claro que lo ideal, si no tienes ni idea, es que lo haga un profesional. Yo creo que te puedes liar a hacer cualquier cosa en tu furgoneta, hacer agujeros para meter una claraboya, hacer cualquier cosa, pero si tienes que delegar algo, probablemente lo mejor sea delegar la parte eléctrica. Pero en el caso de que decidas hacerlo tú, hacerlo uno mismo, ¿qué consejos podrías dar a estas personas? Bueno, lo primero, calcular bien lo que necesitan. Yo nunca recomendaría a nadie que no tenga un mínimo básico de conocimiento de electricidad en hacerse su propia instalación. Por lo que tú mismo decías, Íñigo, a lo mejor hacer un agujero en la furgoneta, bueno, pues luego lo puedes tapar con cualquier cosa y ya está. Pero una instalación eléctrica puedes generar una avería en un equipo que a lo mejor vale 200 euros. Entonces, ante el no conocimiento, siempre consultar a los profesionales y, oye, vale más invertir el dinero en eso, que al final va a ser seguridad para nosotros. ¿Qué consejos daría a alguien que lo quiera hacer? Si tiene un poquito de conocimiento de electricidad, este tipo de instalaciones son muy sencillas de realizar. Hay que tener muy en cuenta que al trabajar en corriente continua a 12 voltios hay muchas caídas de tensión, entonces es muy importante calcular bien el cable que se necesita. Hay varias calculadoras por internet de diferentes páginas web que se pueden utilizar para calcular secciones de cable y caídas de tensión. Entonces, bueno, eso es más o menos sencillo de conseguir qué sección de cable hay que utilizar. Siempre, si uno tiene la duda, irse a un cable un poquito superior, y luego ser muy cuidadoso y muy curioso en cómo haces las cosas, en dejar bien todos los cables marcados para saber qué cable viene de dónde, y así para evitar confusiones en las conexiones. Luego, pues yo qué sé, utilizar terminales adecuados para cada equipo, utilizar las protecciones también adecuadas, fusibles. Cada equipo seguramente requiera que le pongas un fusible de protección o algún tipo de elemento de protección que te evite, pues yo que sé, cortocircuitos o cosas así. Entonces, mis recomendaciones básicamente serían esas. No es muy complicado. Si tienes un esquema, pues de algún profesional, pues seguir el esquema. Y luego, por ejemplo, nosotros los equipos que vendemos llevan sus propias instrucciones de montaje. Entonces, bueno, leerse el libro de instrucciones antes de meter las manos en nada, que mucha gente es muy aventurera y dice, pues esto va aquí, esto va aquí. No. Léete primero el libro de instrucciones, y si no lo entiendes, pues contacta con el proveedor que te ha vendido este producto, o habla con alguien con tu taller de confianza, o antes de tocar algo que no sabes, mejor no lo toques y espérate a que te puedan asesorar. Esa sería mi recomendación, yo creo. Genial, me han gustado mucho tus consejos, y efectivamente que no es solo el hecho de que te puedas cargar algo que vale una pasta, además, ¿no? Es el tema de la seguridad.
Mira, esto no lo he contado nunca en ninguno de mis podcasts, pero mi expareja en su Mm, furgoneta camper pues la iba conduciendo y empezó a oler muy mal y se dio cuenta que había humo. Se paró y nada, la furgoneta empezó a coger fuego y era por un tema eléctrico que donde ella había metido mano, había dejado pues cables sueltos y por claro, suerte de que le pasó esto estando a 50 metros de una estación de bomberos y pudieron, bueno, recuperar la furgoneta más o menos porque fue una avería muy, muy gorda. Pero vamos, que es que esto te pasa en otro sitio o tú no estás y es que te mm, quedas sin furgoneta y te puede pasar sí, algo, vamos, o te pasa es por la muy... noche cuando estás durmiendo o lo que sea y es que es muy, muy peligroso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido. A mí se me ha dado el caso de un cliente que nos compró un material, midió mal la medida del hueco que tenía para poner la batería debajo del asiento, con la mala suerte de que los bornes de la batería tocaban en la chapa del asiento, en la parte de arriba, eso genera un cortocircuito y bueno, él iba rodando y de repente pues empezó a notar como humo y olor a quemado y bueno, pues venía de ahí, tampoco pasó nada, no fue a más, pero son averías, esto es lo menos que puede pasar, vaya, que son averías importantes. Sí, 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 muy, muy peligroso, así que nada, genial. Luego también bueno, ya hemos hablado un poco que nos gustaría hacer otro episodio donde también resolvamos vuestras dudas. Hablaremos probablemente más del tema de la energía solar, de las placas solares y demás, así que no dudéis en dejarnos en los comentarios de este podcast, tanto en YouTube como en iVoox, podéis dejar comentarios y ponernos aquí a ver qué pregunta le haríais a Gustavo, aprovechando que sabe mucho de placas solares, de baterías y todo esto. Pero para terminar, me gustaría preguntarte, a ver para ti qué es más importante, si las baterías o las placas solares. O sea, ¿en qué invertirías más? ¿Qué crees que es mejor, tener muchas baterías o muchas placas solares? Porque recuerdo hace no mucho que le decía a un amigo, joder, la verdad es que me doy cuenta que en cuanto hace mal tiempo y me quedo parado en un sitio, pues me quedo sin energía, ¿no? Y él me insistía, joder, pues pon otra batería más o incluso otras dos. Y yo le decía, ya, pero es que aunque tenga 5 baterías, si mi problema no es que se me acaba la batería y listo, sino que luego no la puedo generar, ¿no? Con la pequeña placa solar que tengo. Necesito Mm. conducir muchísimas horas, que no es mi caso porque voy conduciendo como mucho 1 hora. Entonces ahí me encuentra un poco limitado, pero me gustaría eso, que nos respondas un poco a esto. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Muchas baterías o muchas placas solares? Y también en función de qué, porque me imagino que no es para Claro, todos lo mismo. hay que tener claro que no todo el mundo necesita, ya lo dijiste tú en algún podcast que he escuchado anteriormente, no todo el mundo necesita una placa solar en la furgoneta. La mayor parte de los usuarios, pues la furgoneta la usan para uso de fines de semana o uso vacacional y con tener una pequeña batería y un cargador para que puedan cargar esa batería desde el motor, ya sea un relé, un booster, un sistema de carga desde el alternador, es suficiente. Para mí, eso es lo básico en una furgoneta camper. Mucho más básico que poner la placa solar. A mí me llama mucha gente y me dice, yo quiero poner una placa solar en una furgoneta. Vale, ¿y qué batería tienes? Ah, no lo sé, no tengo batería. No, lo primero, o sea, hay que empezar la casa por los cimientos. Entonces, lo primero y más importante siempre es la batería. ¿En qué tenemos que ampliar si queremos tener más autonomía? Bueno, esto va también un poco en equilibrio, porque tampoco es muy interesante tener una batería enorme y no tener con qué cargarla, porque si tienes una batería enorme necesitas tener un alternador grande que te aporte buena carga a la batería y tener un buen sistema de carga, a lo mejor un booster o algún equipo que te permita cargar una batería grande que necesita más intensidad para cargar, o una placa solar también más grande, ¿no? Entonces va todo un poco en equilibrio. Si al final tú dices, bueno, pues yo lo que quiero es ampliar un poquito mi autonomía, yo tengo una batería de 100 y tengo pues tengo luces, cargar móviles y a lo mejor de vez en cuando pues cargo un ordenador portátil o tengo una pequeña tablet o lo que sea, ¿no? Entonces quiero, en vez de que me dure la batería el fin de semana, que es lo que me lleva durando, pues quiero que me dure sin tener ningún tipo de carga, pues tener autonomía para 4 días. Bueno, pues entonces ahí sí que a lo mejor es el momento de plantearse poner una placa solar, porque tampoco es recomendable poner una batería nueva con una vieja, ¿no? Para ampliar capacidad.
Entonces, la placa solar lo que te va a permitir es, si tienes buen tiempo y si las circunstancias climáticas te lo permiten, te va a permitir aumentar un poquito la autonomía de tu instalación. Cuando tienes consumos bajos, realmente con un poco que pongas ya enseguida vas a notar jolín, es que tengo un montón de autonomía. Realmente no, eres tú que eres comedido y tienes consumos bajos. Si luego tienes una instalación, al final pues dices, bueno, pues tengo que poner una batería de 300 amperios porque tengo nevera, tengo luces, tengo una batidora, tengo, bueno, un inversor que me consume también, pues entonces ahí ya sería recomendable poner una placa solar mayor, ¿no? Pues si en el primer caso a lo mejor con una placa de 100 vatios o de 150 vatios ya tendrías para un par de días de autonomía, pues en este caso a lo mejor pues necesitas, para tener la misma autonomía, a lo mejor necesitas una placa de 300 vatios o de 330. Como te digo, esto va todo en relación y luego todos los sistemas tienen que ir un poquito equilibrados, ¿vale? No vale poner una placa muy grande con una batería muy pequeña ni una batería muy, muy grande con una placa muy pequeña. O sea, eso tiene que ir un poquito en relación todo. No, me ha encantado escuchar también cómo se ve que te preocupas porque la gente tenga lo que necesita, que no quieres que ponga placas solares quien no lo necesita o que los clientes tengan una instalación sobredimensionada, que no me salía. Así que nada, agradecerte todo esto que nos has contado y bueno, que me imagino que estaremos ofreciendo algún descuentillo, ¿no? Si van de parte de Viajando Simple a los que quieran comprar en distribuciones solares, en DSP Solar o DSP Camper. Claro, a todo el mundo que venga desde de tu parte, Íñigo, un 5% de descuento en todos los productos que tenemos en la web, que sepan que vamos, que os atenderemos como cliente principal, primordial. Perfecto, que me alegro muchísimo y nada, muchísimas gracias por estar aquí y hacernos aprender, que estoy seguro que si a mí me ha hecho aprender un montón, pues seguro que a más de uno más todavía. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo y nada, eso, recordar que nos mandéis preguntas para que le pueda hacer yo la próxima vez que esté por aquí y nada, que muchísimas gracias. Vale, nada, quería decirte una cosita más a todo el mundo que, bueno, si también quieren meter alguna pregunta a través de nuestras redes sociales que tenemos, por ejemplo, en el Instagram @DSPSolar, pues ahí nos pueden también transmitir preguntas por privado que luego responderemos en el siguiente podcast, si a ti te parece bien. Y nada, y espero que toda esta charla que hemos tenido haya servido para que, los oyentes conozcan un poco más cómo funcionan este tipo de sistemas eléctricos y de energía solar en las furgos. Bueno, otra cosa que te quería decir, yo tengo un blog en el que, bueno, voy añadiendo entradas sobre también este tipo de instalaciones en furgonetas. Entonces, si me permites, lo voy a decir o lo dejas tú en el... Estaba echando un vistazo yo ya el otro día que me lo hiciste llegar y la verdad es que me parece brutal. Así que nada, animarte a que sigas compartiendo porque de verdad que eso me parece que es de muchísima ayuda, sobre todo para la gente como yo que estamos un poco perdidos con todo esto, ¿no? A ver, voy poco a poco con el blog porque es bastante trabajo, aparte de todo lo que tenemos aquí. Y bueno, voy subiendo alguna entrada, hablo sobre baterías, hablo sobre formas de cargar estas baterías en furgoneta. Entonces, para aclarar algunas dudas y para que la gente lo pueda entender un poquito, pues bueno, hay más información y estáis invitados a que podáis entrar cuando queráis. Sí, pues eso lo dejaré en la descripción y efectivamente echar un vistazo y preguntarnos cosas tanto por este episodio como en las redes sociales de DSP Solar y DSP Camper, que lo dejaré abajo. Y perfecto. Pues que muchísimas gracias, Gustavo, lo dicho. Vale, nada, Íñigo, muchas gracias a ti y gracias a todos por escuchar. Venga, un abrazo fuerte, estamos en contacto. Un abrazo, venga, hasta luego. Pues hasta aquí la charla con Gustavo. Espero que hayáis aprendido tanto como yo y eso, en la descripción del programa tenéis su blog donde la verdad es que enseña bastantes cosas interesantes. La página de DSP Solar. Por supuesto también un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta. Y nada, que oye, si creéis que este tipo de episodios puede ayudar a alguien de vuestro entorno, no dudéis en enviárselo porque creo que será bueno para esa persona que lo reciba y también es bueno para mí, para que llegue a más gente estos episodios. Así que eso os lo agradezco un montón.
Y nada, por último recordaros que en la web de Zalba Caldú, que encontraréis también en la descripción, podréis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper, vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Pues nada más, espero que os haya gustado, hayáis disfrutado y nada, me despido yo desde Sevilla. Un abrazo enorme. Chao, chao.